Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en esta mañana. Vamos a estar leyendo de versículos 1 al 16. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 16. Dice así: Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren, que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta porción de la Escritura que tenemos en esta mañana. Damos gracias porque podemos reflexionar en tu palabra y en tus mandamientos y en tus principios para nosotros en esta mañana. Vemos aquí un pasaje tan importante, Señor, para la obra de Dios, tan importante, Señor, en cuanto a la evangelización del mundo, tan importante en cuanto a el creer en Cristo y recibirlo como Salvador, y el rechazar a Cristo y rechazar la vida eterna que Él ofrece, y la paz que viene por recibir a Cristo y las bendiciones que son parte de recibir a Cristo, y el juicio que viene por rechazar a Cristo. Y Padre, damos gracias que el reino se ha acercado y podemos ser parte del reino al creer en Cristo. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender este pasaje en esta mañana, que nuestra mente esté totalmente lista, Señor, enfocada, y que podamos asimilar lo que se está diciendo, que podamos entender lo que se lee y se explica para practicarlo en nuestro propio corazón, para que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Y Señor, para que, como dice en el versículo 2, roguemos al Señor por obreros en su cosecha. Pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos enseñes en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Este fue el mensaje que ha sido proclamado desde el comienzo del ministerio de Jesucristo. Primero vino Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 3, y él dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, Cristo ya está llegando. Luego vino Jesús, seguido de Juan el Bautista, y él proclamaba el Evangelio de Dios, y dice en Marcos 1:15 que Jesús decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y en realidad este es el propósito por el cual Cristo ha venido. Cristo ha venido para proclamar el reino de Dios. Miren conmigo en Lucas capítulo 4, 43, que hemos citado muchísimas veces desde que hemos estado mirando Lucas. Cuando querían que Jesús se quede en Capernaum y no se vaya de su ciudad, él dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Miren capítulo 8, versículo 1, porque allí predicaba en las sinagogas, pero dice después Lucas: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. Entonces no solo las sinagogas, sino las ciudades, estos pueblos. ¿Y qué hacía? Proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. En capítulo 9, versículo 11, cuando toda la multitud estaba siguiendo a Jesús, nos dice ahí que él, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios. El mensaje, la proclamación de Cristo fue la proclamación del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué es la proclamación del reino de Dios? ¿Qué es la proclamación? Y lo hemos visto muchas veces, pero quiero que lo repasemos porque va a ser muy importante para nuestro texto, tanto hoy como la semana que viene y la otra semana y la otra semana. Sí, va a ser largo esta sección, ¿sí? En Mateo 9, pueden escuchar, si quieren ir ahí pueden, Mateo 19, dice así, porque esto nos ayuda a entender el reino de Dios. Dice: Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Próximo versículo: otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Vemos que esta proclamación es la proclamación de la salvación. Entrar al reino de los cielos es entrar al reino de Dios, lo cual es ser salvo. La proclamación del reino de Dios es la proclamación de la salvación. Donde Pablo lo explica de la manera que el pecador está en el reino de tinieblas y cuando cree en Cristo, Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Nos dice en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es lo que Cristo o lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces toda persona está bajo uno de dos reinos. O está bajo el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino del pecado, o está bajo el reino de los cielos, el reino de Dios, la vida eterna, la salvación. Y la diferencia es si creo en Cristo o no. Entonces aquí vemos el reino de Dios, el reino de los cielos. Y este reino del cual está hablando Jesús es un reino espiritual en el cual gobierna Cristo en el corazón de aquellos que lo confiesan como su Salvador, que lo confiesan como su Rey, porque Él es el Rey que ha venido. Entonces este es el reino de Dios y el reino de Dios ha venido y aquellos que conocen a Cristo, aquellos que conocen al Rey, están dentro del reino. Están dentro del reino. Estas personas, como hemos visto en capítulo 9, se han negado a sí mismos. Estas personas han dejado todo y han seguido a Jesús. Estas personas han puesto su fe en Cristo como su Señor y como su Rey. Entonces están en un reino donde ellos sirven al Señor que es el Rey. Es muy simple de entender. Y una vez que estás en el reino, ¿sabes qué? Estás en el reino para siempre. Eso es hermoso. Nadie te puede sacar del reino, nadie te puede quitar del reino. Y hoy es un reino donde Cristo está obrando y viviendo espiritualmente en tu corazón, pero un día el Señor volverá y establecerá un reino por 1000 años.
Y después de eso, Cristo, el Señor, Dios, hará un cielo nuevo y tierra nueva y Jesucristo reinará para siempre. Y vos vas a ser parte de ese reino, si has creído en Cristo. Así que el anuncio del reino es el anuncio de la salvación, es el anuncio del evangelio. Nos dice que Cristo vino y proclamó las buenas nuevas del reino de Dios. Y luego en capítulo 9, versículos 1 al 6, vemos que Jesucristo llama a sus discípulos a hacer lo mismo. En versículo 2 nos dice que ellos anunciaban nos dice ahí que ellos proclamaban en sí el reino de Dios. Y en versículo 6 dice que salían y anunciaban el evangelio. Entonces es lo mismo, ellos están saliendo a anunciar el evangelio, que es el reino de Dios, que es que Cristo ha venido y hay que creer en Él, hay que arrepentirse, poner su fe en Él. Entonces, para estar en el reino uno tiene que conocer al Rey, uno tiene que confesar al Rey, uno tiene que confesar a Jesús como su Rey, como su Señor. Y entonces el reino viene a Él viene al reino. Entonces llegamos aquí a capítulo 10, versículo 1, y vemos que Lucas ha demostrado que Cristo ha proclamado el reino de Dios. Lucas ha demostrado en capítulo 9, 1 al 6, que Jesús llamó a los discípulos a salir a proclamar el reino de Dios. Y ahora vemos que Jesús va a designar a 70 para proclamar el reino de Dios. Y es el único de los evangelios que menciona esto. Pero Él designa 70 más para proclamar el reino de Dios. Y entre todas las cosas que ellos hacen, vemos que este es el enfoque de su ministerio, porque en versículo 9 dice que le debían decir: se ha acercado a ustedes el reino de Dios, recíbanlo. Y en cualquier ciudad donde no lo reciben, ellos debían sacudir sus pies en protesta a ellos. Y al final del 11 dice: pero sepan esto, pero díganle esto, pero que no se confundan de esto. El reino de Dios se ha acercado. Y entonces después en versículo 16 Jesús dice: el que escucha a ustedes y los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre. Pero por otro lado, el que los rechaza a ustedes, en realidad me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Entonces hay un mensaje, y al mensaje hay dos respuestas. Y si rechazo el reino, estoy fuera del reino. Y si recibo a Cristo, estoy dentro del reino. Pero el mensaje es el reino de Dios. Y quiero que enfoquemos nuestros pensamientos en esto, de que estrictamente en este pasaje es el anuncio del reino del Señor. ¿Sí? Es del Señor. Es su reino. Y esta sección se va a extender de versículo 1 al 24. No leí todo eso, pero la sección se extiende hasta el versículo 24. Y vamos viendo primero que es su reino. Y vemos que el Señor Jesús es el enfoque de toda la sección. ¿Sí? Es el Señor que designa a los 70. Es el Señor que asigna la tarea a los 70. Es el Señor que debe ser predicado y recibido. Es el Señor que traerá juicio al que lo rechaza. Después en versículos 17 al 20, hasta el 20, vemos que después los 70 regresarán al Señor a contar lo que ocurrió. Y en el versículo 21 al 24 vemos que todo el pasaje culmina en el gozo del Señor, porque el Padre ha revelado a quien Él quiere para que crean en Él. Entonces todo el pasaje se trata acerca del reino, que el reino es del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, parte 1, pero la obra del reino de Dios pertenece al Señor. La obra del reino de Dios pertenece al Señor. Entonces hoy vamos a ver nada más los primeros 4 versículos. Lo primero lo vemos en versículos 1 y 2, que son los obreros del Señor. Los obreros del Señor. Dice: después de esto el Señor designó a otros 70. Y comienza allí cambiando de tema, pero sigue con el mismo tema de otra manera. Dice: después de esto. Algunas traducciones quizás dicen después de estas cosas. Literalmente dice después de estas. ¿Sí? Después de todo esto que ha acontecido. Ahora, Lucas ya sabemos que muy rara vez él está siguiendo algo cronológico, ¿no? Él nos va dando temas fuera de lugar, pero es raro que nos dé algo cronológico. Pero aquí él quiere conectar todo lo anterior con lo que está por venir en este momento. Entonces dice: estas cosas sucedieron después ¿de qué? Bueno, capítulo 9, versículos 1 al 6, después de que los discípulos fueron escogidos para salir y anunciar las buenas nuevas del reino. Estas cosas sucedieron después de que los 12 confiesan a Jesús como el Cristo, en capítulo 9, versículo 20. Estas cosas ocurren después de que Jesús anuncia su muerte,
En versículo 22 dice que morirá y resucitará. En versículo 31 habla con Elías y con Moisés acerca de su partida y su gloria. En versículo 44 les dice que él va a ser entregado en manos de los hombres. Y todo esto ocurre después de eso. Y junto con esto ocurre después del versículo 23, donde Jesús dice, y yo voy a morir, y si alguno de ustedes quiere seguir en pos de mí, ¿saben qué tienen que hacer? Arrepentirse, o sea, negarse a sí mismos, dejar todo y seguirme a mí. Y todo ese capítulo culmina en versículos 57 al 62 que vimos la semana pasada, en el cual tenemos 3 posibles discípulos. Y cada uno de estos discípulos quiere seguir a Jesús. Cada uno quiere ir en pos de Cristo. Le dicen, te vamos a seguir. Pero cada uno quiere seguir con su propio estándar. Cada uno quiere seguir según sus propios términos, según su propio deseo. Entonces cada uno está absolutamente seguro de que quiere seguir a Jesús, pero no vemos a ninguno de los 3 dispuestos a negarse a sí mismo. No vemos a ninguno de los 3 dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Y los 3 desaparecen de la escena, porque seguir a Jesús demanda absolutamente todo. Y ellos no demuestran estar dispuestos a dejarlo todo. Ahora, como dijimos, quizá lo hicieron y no nos cuenta, pero pareciera que no. Entonces, después de esto, después de todas estas cosas que ocurrieron en capítulo 9, Lucas comienza capítulo 10 y dice, hay muchos que sí continúan en pos de Él. Hay muchos que sí han dejado todo y siguen al Señor. Hay muchos que sí se han negado a sí mismos y dicen, yo voy tras de ti, Señor. Y entre ellos, el Señor Jesús escoge a 70 personas. 70 personas. Entonces vemos ahí que el Señor designó a otros 70. Y noten nuevamente que es el Señor que los designa. ¿Lo ven ahí? Fue el Señor que los designó. Y versículo 2 nos dice que es el Señor de la cosecha. Y versículo 2 nos dice que es el Señor de su cosecha. El Señor los escoge, el Señor los designa, el Señor los manda y los manda a su cosecha. Todo pertenece al Señor. Este es el llamado del Señor. Esta es la obra del Señor. Este es el resultado del Señor. Todo viene del Señor y todo es para el Señor. Y debemos recordar siempre eso en el ministerio. En cualquier ministerio que estés, en lo que hagas en la iglesia, es todo del Señor y para el Señor. Y me encanta que aquí usa la palabra Señor, porque podría haber usado un montón de palabras para referirse a Jesús, pero usa esta palabra Kurios, que habla del Señor que tiene todo poder y toda autoridad. El Señor que en Mateo dice tiene poder y autoridad sobre todo cielo, toda tierra, y es Él, es el Señor con autoridad sobre absolutamente todo, que designa a los 70. Y así lo dice en el versículo 1, que los designa. Y así como designó a los 12 para ser sus discípulos más íntimos y seguirlo más cercanamente, y luego los envió a predicar también, ahora designa a estos 70 para predicar el Evangelio. Este es un llamado divino. Este es un llamado de Dios. Un llamado alto, con un estándar alto. Y quiero que entendamos, porque hay confusión y hay distintos puntos de vista, pero creo que entendamos que este no es un llamado general que Dios ha asignado a todo creyente. ¿Sí? Este llamado no es para todo creyente. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice que Cristo ha llamado a todos los creyentes, a toda la iglesia a predicar el Evangelio. Los ha llamado a la gran comisión de hacer discípulos. Y comienza con evangelizar. Y allí Jesús nos dice que esto es para la iglesia. Y todas estas personas, que eso incluye a nosotros hoy, debemos salir a predicar el Evangelio. Y después debemos estar discipulando a otros para que crezcan y para que sigan al Señor y guarden lo que Él los ha mandado. En 2 Corintios 5:20, Pablo dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces toda persona debe hacer discípulos, toda persona es un embajador de Cristo, todos deben proclamar el Evangelio, todos. Y no solo nos llama a proclamar el Evangelio, pero todos deben servir. ¿Sí? No debo venir a la iglesia, bueno, que sirvan los demás, no, todos debemos servir. Pero este llamado no es un llamado para todos. Este llamado no es para toda la iglesia. La tarea de versículo 2, que vamos a ver aquí en un momento en adelante, no es para todos los seguidores, sino que hay un montón de seguidores de Jesús y el Señor designa
el Señor aparta a 70 para que hagan este ministerio. No son todos los que están haciendo este ministerio que siguen a Jesús. Son 70 personas específicas que Dios ha llamado. Se les podría decir que son misioneros que Jesús envía para predicar el reino de Dios. Y hoy yo lo compararía a aquellos que el Señor ha llamado a un servicio a tiempo completo, o un pastor o un misionero, y es así en la cual vamos a ver el pasaje. Y quiero que entendamos esto también, porque también a veces hay confusión acerca de esto. No todos son misioneros, ¿sí? No todo creyente es un misionero. A veces dicen, somos todos misioneros, y suena lindo, pero no todos son misioneros. Todos somos evangelistas, todos debemos llevar el evangelio a donde sea en el mundo, pero el misionero es una designación específica que el Señor ha dado a algunos y los ha enviado, y ya lo voy a mostrar. Entonces quiero que entendamos que todos somos testigos del Señor. Todos somos evangelistas y debemos predicar el evangelio, y es la responsabilidad de todos nosotros. No me voy diciendo, no soy misionero, para mí misionero es predicar, entonces yo no predico más. El pastor lo dijo, no dije eso, ¿sí? Pero el misionero es apartado y llamado por el Señor a una tarea especial de salir y predicar el evangelio en otros lugares. Déjenme mostrarles esto. Pueden ir allí o escuchar en Hechos capítulo 13, versículo 1. Estamos en la iglesia de Antioquía, que la iglesia de Antioquía forma este modelo de cómo enviar misioneros y cómo hacer esta obra. En Hechos 13:1 dice así: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces aquí vemos que están Bernabé y está Saulo, que Saulo es Pablo, ¿no? Y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre, y al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué está diciendo? Aquí tenemos estos líderes que están en la iglesia y están ministrando todos juntos, y el Espíritu Santo de alguna manera, no sé cómo, pero les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos juntos a que hagan una obra de misioneros. Y ellos son enviados, o sea, llamados del Espíritu Santo, enviados por la iglesia, y salen y hacen sus viajes misioneros. ¿Toda la iglesia fue con ellos? No. Fue una tarea especial al cual Dios llamó a Bernabé y a Pablo. Y salieron. Y creo que de la misma manera Cristo llama y designa a estos 70 para una tarea específica aquí en estos versículos que tenemos ante nosotros hoy. Entonces dice que después de esto el Señor designó a otros 70 y dice que los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y me preguntaban esta semana, ¿por qué los envía de 2 en 2? Señor, envía 70 por todos lados, mira, poder recorrer el doble de los lugares, ¿no? ¿Por qué los envías de 2 en 2? Bueno, con los discípulos hizo lo mismo. En Marcos 6:7 dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Es algo que Él quería hacer. ¿Por qué? No nos dice, pero quizás para que hayan 2 testigos de la recepción o el rechazo de las ciudades, como vamos a ver en versículos 9 y 10. Quizás lo hizo para que se acompañen unos a otros, porque a veces el ministerio es muy deprimente y entonces necesitan ánimo y mejores son 2 que 1 y entonces los envía juntos. No sabemos, pero vemos que este patrón se sigue en el libro de los Hechos. Como hemos visto, Pablo y Bernabé van juntos. Al principio de los Hechos, Pedro y Juan van juntos. Después vemos que tienen que enviar hombres de Antioquía a Jerusalén por una discusión que hubo en Jerusalén acerca de cómo ser salvo, y mandan a Judas y Silas. Después más adelante vemos que Bernabé y Marcos salen juntos como misioneros y Pablo y Silas salen juntos. En otro momento vemos que Silas y Timoteo van a algún lugar y en otro lugar Timoteo y Erasto. Y vamos viendo estas duplas de 2 en 2 que se van esparciendo y predicando el evangelio. Entonces eso es el patrón que vamos viendo en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y nos dice aquí que los envía de 2 en 2 y los envía delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y aquí de nuevo vamos viendo ese Él.
Él los envía a donde Él quiere que vayan y que vayan a donde Él va a ir. Entonces todo se trata acerca de lo que Jesús va a hacer. Y envía a estos 70 a todos estos lugares, a todas estas ciudades. Y a diferencia de los 12, recuerdan que los 12 fueron enviados a Israel, fueron enviados a judíos. Y aquí esto se expande. Estos hombres no son enviados solo a judíos, estos hombres son enviados a judíos y gentiles. Quizás a una Samaria, y vamos a ver que Jesús va a pasar por Samaria de nuevo. Entonces, se va expandiendo también el ministerio de Jesús a donde estos hombres irán. Y cada lugar al cual ellos irán y el cual los recibe, después parece que Jesús va a ir a estos lugares a continuar proclamando el Evangelio. Entonces vemos allí en versículo 1 la designación de los 70 y después en versículo 2 vemos la oración por más obreros, la oración por más obreros. Y comienza Jesús así y les dice, o mejor dicho, les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Me encantan estas primeras palabras que nos dice Lucas, que son les decía. Y es exactamente lo que vemos en el original, en el griego, no es les dijo. En algún momento les dijo, en algún momento enseñó esto. No fue una vez, sino que fue continuamente. Esta fue una característica de la enseñanza de Jesús. Jesús continuamente les repetía estas palabras para que ellos las entiendan. Y las vemos tanto aquí, quizás aún más las conocen mejor en Mateo 9:37. Allí dice lo mismo, dice que les decía estas cosas de que la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Entonces debemos entender que estas palabras no son una idea de un solo día, de un solo momento, sino que fue algo repetido en el ministerio de Jesús. Él continuamente les está enseñando esto. La cosecha es muchísima, pero los obreros son pocos. Y hermanos, así como Jesús lo repetía todo el tiempo, creo que es algo que nosotros debemos repetir todo el tiempo. Nosotros debemos comunicar todo el tiempo. Y debe estar siempre en nuestra mente que la cosecha es muchísima, que la cosecha es grande, es casi infinita, y los obreros son pocos, muy pocos. Y entonces Jesús va a decir, oremos al Señor de la cosecha, para que envíe obreros a su cosecha. Esto debe ser algo que debe ser repetido en la iglesia constantemente. Debe ser algo que se debe decir del púlpito constantemente. Debe ser algo repetido en nuestros ministerios, en nuestra visión como iglesia, para que cada año, año tras año, volvamos a recordar que los obreros son pocos y necesitamos más. Y debe ser un tema constante que debemos repetir y escuchar y nunca olvidar que allá afuera hay muchos que no conocen al Señor y necesitamos de más obreros. Y hermanos, hay lugares todo a nuestro alrededor, no tenemos que ir muy lejos. No tenemos que ir al norte de Argentina, no tenemos que ir a Brasil, no tenemos que ir a la India, no tenemos que ir a esos lugares. Podemos también, salgamos a la esquina, la necesidad está ahí. En Pacheco la necesidad está ahí. En Mayuis la necesidad está ahí. En Garín está la necesidad. En Ricardo Rojas está la necesidad. En Benavides está la necesidad. En toda zona norte, en Buenos Aires, en Argentina. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Y aquí nos dice que Jesús continuamente les decía esto, continuamente les enseñaba esto. Continuamente se ve el corazón de Jesús de que el mundo necesita a Cristo. Y era una enseñanza habitual de Cristo, debe ser una enseñanza habitual nuestra. Y dice así en versículo 2, y les decía, y les dice dos cosas. Primero, Jesús hace una afirmación. Y segundo, como resultado de la afirmación, da una orden. ¿Sí? Entonces tenemos una afirmación y luego tenemos un mandato. Vamos a ver primero la afirmación. Versículo 2. Dice, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Vayan conmigo a Mateo 9. Mateo 9:35. ¿Por qué Jesús hace esta afirmación? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Bueno, Mateo 9:35 nos da un poco más de contexto para poder entenderlo. Y quizás nunca leíste esas palabras en Lucas, pero sí en Mateo las leíste un montón de veces. Mateo 9:35 dice así, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes,
tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Aquí está cerrando Mateo toda una sección del ministerio de Jesús que comienza en capítulos 5, 6 y 7 con el Sermón del Monte y continúa con las acciones de Cristo en capítulos 8 y 9. Y después de recorrer todas las ciudades, todas las aldeas de toda esa zona y estar predicando el Evangelio, no nos dice dónde, pero en algún monte, a la orilla del mar de Galilea, en algún lado, se detiene y observa todas las multitudes de personas en un momento y los mira y tiene compasión de ellos. Y esta no es cualquier compasión, ¿no? Como que vos te vas de viaje a algún lado y mirás por la ventana y ves la pobreza y tenés compasión, ¿no? Decís, pobre esta gente. Y después te vas y te olvidaste, ¿no? No, no es así. Esta compasión es un dolor severo en lo más profundo de su estómago. Es una compasión emotiva que llega hasta las entrañas, es lo que tiene el sentido de la palabra. Y una compasión que se usa solo de Cristo en la Biblia, de nadie más. Pero debo agregar, también se usa en las parábolas, pero estas no son personas de verdad. Las parábolas son historias que Jesús usó para enseñar un punto. Entonces se usa solo de Cristo o de alguien en una parábola, como el buen samaritano, que vamos a ver cuando llegamos al final del capítulo 10. Pero es una emoción de un afecto entrañable, un amor intenso que Jesús tiene por este pueblo, que viene de lo más profundo de su ser. ¿Y por qué Jesús tiene esta gran compasión? Bueno, versículo 36 nos dice, porque estaban angustiadas, estaban abatidas. El pueblo estaba devastado y oprimido espiritualmente. Necesitaban el evangelio del reino, necesitaban paz en sus vidas, necesitaban creer en Cristo y tener descanso de todo el peso que le habían puesto los fariseos, de todas las cargas que tenían que llevar para poder ser salvos y entrar al reino. Y Jesús le quiere dar descanso de su alma. Hermanos, es exactamente así hoy. Hay tanta religión ahí afuera. Y la gente está devastada. Y la gente está desesperada. Porque espiritualmente no tienen nada. Porque, como dice acá, son ovejas sin pastor. Y Jesús tiene compasión de ellos. Y en la profundidad de su compasión, tanto en Mateo como en Lucas capítulo 10, dice estas palabras: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Y todos ustedes ya sé que están pensando, la mies es mucha más, los obreros pocos, ¿no? Porque así lo tenemos memorizado. Por eso usamos otra traducción, ¿no? Para que sea algo nuevo, sea fresco. La cosecha es mucha, los obreros pocos. ¿Qué es esta cosecha? Esta cosecha es el campo listo para ser segado. Como dice en Juan 4:35, Jesús le dijo a la mujer samaritana: alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Y si volvemos a versículo 1, vemos que este campo es toda ciudad y todo lugar a donde ellos debían ir, a donde ellos debían predicar el evangelio del reino. Cuando vayan a estas ciudades, la cantidad de inconversos, la cantidad de personas que no conocen al Señor son muchas. Es extremo, es interminable. Y me encanta aquí que el versículo dice: la cosecha es mucha, mucha. Y comencé a estudiar esta palabra y empezar a ver cómo Lucas conecta el ministerio de Jesús con el ministerio de lo que tienen que hacer los 70. Porque esta palabra mucha la hemos visto antes. Se habla de un gran número de personas que seguían a Jesús. En capítulo 5, versículo 15, cuando Jesús está comenzando su ministerio y su ministerio está creciendo, nos dice así: su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes, ahí está la palabra, muchas multitudes, se congregaban para oír a Jesús. Y en capítulo 6, versículo 17, lo dice aún más fuerte, dice: descendió con ellos, esto con los discípulos que acaba de llamar, y dice: y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud. Otra vez es esta palabra, mucha multitud de sus discípulos, y una gran multitud, mucha multitud una gran muchedumbre
del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Jesús dice, yo estoy haciendo mi ministerio y gente me está siguiendo de todos lados, una gran multitud, muchas personas. Y ahora les dice a ellos, la cosecha es, y usa la misma palabra, mucha. Ustedes lo han visto toda la gente que me sigue. La cosecha es mucha, el evangelio es abundante, la necesidad del evangelio es extensa. Y es amplia y va a todos los rincones de la tierra. La necesidad por el evangelio, hermanos, siempre ha sido, es y será abrumadora. Millones de personas por todos lados que no conocen a Cristo. Aún en nuestra ciudad, que no conocen a Cristo. Los que necesitan escuchar el evangelio son multitudes, multitudes. Los que necesitan sana doctrina son las masas. Los que necesitan hombres y mujeres llamados por Dios a llevar el evangelio y comenzar iglesias son la multitud de gente, la muchedumbre, por todos lados. Y a veces se hacen estudios de misiología, se llama de misiones, y van mirando los mapas y hablan de lugares alcanzados y lugares no alcanzados. ¿Y a dónde tienen que ir los misioneros? ¿Sabes qué dicen de Argentina? Lugar alcanzado. ¿Vos creés que Argentina es alcanzado con el evangelio? No, ni cerca, ni cerca. Necesitamos iglesias de sana doctrina en todos los pueblos para comunicar el evangelio de Dios. En cada pueblo de Argentina, en cada ciudad de Argentina, en cada provincia de Argentina, en toda la nación y después saliendo de Argentina a otros lugares. Hermanos, si la cosecha era mucho antes, en el primer siglo, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora hay una necesidad por el reino de Dios? ¿Cuánto más ahora el mundo necesita escuchar el evangelio de Cristo? Y como dije, no tenemos que ir muy lejos para ver esa necesidad. Mañana vas al trabajo, ahí la vas a ver. Hoy vas a ir a una panadería o vas a ir a comprar algo, ahí la vas a ver. Está aquí mismo, en Talar, en Pacheco, en donde vos vivas, en Tigre. El número de casas, de personas inconversas en nuestro barrio es abrumador, gigante. Personas sin Cristo de manera incontable. Entonces miren, el campo está listo para la siega, para la cosecha. Pero después Jesús dice, pero los obreros pocos. Los obreros pocos. Todo lo que dijimos anteriormente es verdad, pero el énfasis de Jesús no está en lo anterior. El énfasis de Jesús está acá. El texto en realidad lee, quizás alguna traducción que tengas lo diga, en verdad, dice el pasaje, en verdad la cosecha es mucha. Esto es verdad, en verdad es mucha. Es una realidad. Hay inconversos por todos lados. Hay un gran problema, pero este no es el problema verdadero. La cosecha es mucho, es verdad, pero, dice Jesús, pero los obreros pocos. Y el énfasis está en ese pero. El problema no es la gran cantidad de personas que necesitan a Cristo. El problema es los pocos obreros que salen a suplir esa necesidad. Es la falta de obreros. Ahora, como dije, todos somos llamados a evangelizar. ¿Sí? En nuestro barrio, en donde estemos, debemos evangelizar y hacer discípulos. Pero este llamado es para algunos a llevar el evangelio tiempo completo a donde Dios los envíe. Y los que salen tienen que estar dispuestos. Y los que están dispuestos son pocos. Son pocos. Hermanos, hay una falta de obreros, tanto hace 2000 años como hoy. Hay una carencia de hombres para el ministerio. Hay una deficiencia de personas que dicen, Señor, aquí estoy, envíame a mí, voy a donde sea. Muy pocos. Y hermanos, sin ir más lejos, quiero enfatizar un poco el propósito de nuestra iglesia. Sí, queremos predicar el evangelio, queremos proclamar el evangelio, queremos hacer discípulos y al hacer eso lo que queremos hacer y nuestro plan y nuestro propósito que creemos que Dios nos ha dado es preparar hombres y mujeres y enviarlos a otros lados a comenzar iglesias de sana doctrina, igual que la nuestra. Y no tiene que ser al otro lado del mundo, puede ser al otro lado del mundo, pero puede ser acá a 50 cuadras, donde puedan proclamar el evangelio. Y inundar zona norte con iglesias que predican el evangelio. Y después todo Buenos Aires y Argentina y hasta el fin del mundo. Y llevar el evangelio. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los que irán? ¿Quiénes son los que están dispuestos a tomar la posta? ¿Quiénes son los que están dispuestos a responder al llamado de Dios? ¿Quiénes están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo?
sin saber a dónde van, sin saber lo que está por delante, sin saber cómo cuidarán de su familia. ¿Vos estás dispuesto? ¿Vos estás dispuesto? ¿Vos dirías, heme aquí, envíame a mí? ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida a estudiar la palabra de Dios y prepararte para eso? ¿Estás dispuesto a llevar el Evangelio y la sana doctrina sin saber a dónde vas a ir? ¿Estás dispuesto a sufrir el rechazo que el Evangelio trae a las personas sin Cristo porque aborrecen a Cristo? Jesús dice, los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Entonces esta es la afirmación de Jesús aquí en versículo 2. En verdad la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Pero volvemos a versículo 1 y decimos, pero pastor, eran 70, son un montón de obreros. Y Jesús dice, no, son pocos. Y porque son pocos, Dios les da un mandato. Dios les da un mandato en versículo 2. Y es interesante que cuando unimos Lucas y Mateo vemos dos cosas que Jesús está enfatizando en otra manera entre Lucas y Mateo. Porque para Lucas, él llama a los 70 y luego le dice a los 70, entonces ustedes hagan esto, rueguen al Señor. Pero en Mateo, él no llama a nadie y le dice rueguen al Señor y después llama a los que rogaron. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos cosas donde uno es llamado y ruega y donde uno ruega y después Dios lo llama. Pero después también hay algunos que ruegan y no son llamados. A lo que voy es esto, es que el mandato que nos va a dar Jesús no es solo para los 70, es para todos. Es para todos. No solo para el pastor que es llamado, es para toda la congregación. Que todos debemos hacer esto. Entonces, ¿cuál es el mandato? Vamos a ver versículo 2. Por tanto, dice, y algunos lo tienen después, no rueguen por tanto, pero empieza por tanto. Como resultado de la situación, ¿sí? Como resultado de los pocos obreros, como resultado de esta frase anterior que les di, rueguen, pidan al Señor, imploren ante el Señor, supliquen al Señor, clamen al Señor de manera urgente. Ahora es muy interesante que esta palabra no es una oración continua, ¿sí? Como cuando Pablo nos dice oren sin cesar. Donde Jesús dice oren así y usa palabras presentes y habla de algo continuo que deben hacer. Este es un pedido urgente, este es un pedido decisivo, este es un pedido ya, de manera inmediata y persuasiva. Vos tenés que persuadir al Señor y rogarle al Señor que Él envíe personas a la cosecha. Es fundamental y esencial que llevemos esta petición en este momento al Señor. Es una orden inmediata. Llévenlo con urgencia a Dios, diciendo, Dios, tenés que actuar ya. Es un ruego de desesperación. Esta misma palabra, este mismo ruego se ve en Lucas capítulo 5, versículo 12. En Lucas 5:12, un leproso se aproxima a Jesús. El leproso que no debía estar en la sociedad, que era totalmente excluido de la sociedad, y él viene a Jesús, seguro que le abren paso para que venga porque nadie lo quería tocar, porque quedaría contaminado. Entonces él llega a Jesús y cuando llega a Jesús, ¿sabes qué hace? Cae de rodillas, rostro en tierra ante Jesús y él ruega, es la misma palabra. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le ruega al Señor por limpieza. Ahora usemos esa imagen acá. Porque si nuestra situación fuera la del leproso, ¿sabés cómo estaríamos rogando? ¿No? Si la situación de nuestros hijos fuera la del leproso, ¿sabés cómo rogaríamos? Entonces cuando vemos esta situación de que se necesitan obreros para la cosecha, lo que tenemos que hacer es rogar. Y aquí nos dice cuál es el ruego. Ya lo dije, pero lo leo. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Al ver la necesidad, al ver el campo abundante, al reflexionar en los pocos obreros, rogá al Señor. Clamá al Señor que le envíe obreros a su cosecha. Que el Señor supla la necesidad. Que el Señor levante hombres y mujeres para su obra. Entonces lo podemos ver así, que el dueño del campo, el dueño de cielo y tierra, el que designa a los que son llamados y salen, el que designa a qué campo van, el que hace todo, rogale a Él para que lo haga. Y noten en todo esto que toda la obra es del Señor.
Toda la obra es del Señor. Es el Señor quien designa a los obreros, es el Señor quien envía a los obreros, es el Señor a quien hay que rogar por obreros y es el Señor que los envía a trabajar en su cosecha. Pero aún viendo que es todo del Señor, noten lo que el Señor hace por nosotros. Aún siendo el Señor de toda la obra, decimos, bueno, que lo haga todo Dios. Dios mismo nos manda a nosotros que oremos y roguemos. Y Dios obra al enviar misioneros y personas por medio de nuestra oración. Y decís, ¿por qué? No sé. Porque Dios es misericordioso y nos permite participar en algo que es de Él. Qué privilegio, hermanos, que tenemos todos nosotros. No todos serán llamados, pero todos tenemos el privilegio, y es un privilegio, de rogar al Señor y ser parte. Y cuando el Señor levanta a alguien de nuestra iglesia y lo envía, sin ser muy orgulloso, no puedes decir, yo tengo parte en eso. Yo estaba orando, oraba por ese. No, después de la reunión todos van a estar como voy a orar por vos, ¿no? Se van a orar todos unos por otros. El Señor nos da ese lugar. Es un privilegio. Y cuando el Señor levanta a alguien de la congregación para enviarlo, es la iglesia quien lo envía y tenemos parte ahí. Y es hermoso, el Señor nos deja ser parte de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Entonces, hermanos, tenemos que orar por obreros. Y como dije, si había una necesidad antes, ¿cuánto más hoy? Cuando reflexionaban en la historia de la iglesia, y no sin ir muy lejos, en los últimos 200, 300 años, en el siglo XVIII y XIX, cuando leemos la historia de la iglesia, fue Inglaterra que enviaba misioneros por todos lados. Inglaterra estaba llevando misioneros por toda Europa, estaba enviando misioneros a América y son los primeros que van ahí, están predicando el Evangelio, especialmente en Canadá y Estados Unidos, y están predicando por todos lados, envían misioneros a todas partes. Hoy, hermanos, no sale nadie de Inglaterra. Es más, misioneros salen a Inglaterra. Inglaterra es un campo misionero. Y en el siglo XX Estados Unidos estaba enviando misioneros por todos lados. Y vamos viendo aún en Argentina muchas de las iglesias que hay de sana doctrina porque misioneros vinieron de Estados Unidos y establecieron iglesias que luego establecieron iglesias. Y lo vemos por todos lados. Pero ahí vas a Estados Unidos y hay cada vez menos. Hay cada vez menos. Muy poca gente interesada en misiones, muy poca gente interesada en dejar todo y servir al Señor. Entonces debemos rogar. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir los misioneros, las personas que Dios ha llamado para que salgan a la obra? ¿De dónde? Hermanos, tienen que salir de acá. Tienen que salir de Argentina. O sea, en cada lugar tienen que salir, pero lo aplicamos a nosotros. Y debemos orar que el Señor levante personas de nuestra iglesia. Y al orar estar nosotros dispuestos a que si el Señor nos llama, nosotros salimos. Como dije en Mateo 9:37 oraron y en Mateo 10:1 Jesús dice, bueno, eran ustedes discípulos, salgan. En Lucas 10:1 Dios designa a quién va a enviar. En Lucas 10:2 dice que rueguen al Señor. Y en Lucas 10:3 vamos a ver que dice vayan, los envía. Entonces orás con fervor por obreros en la cosecha del Señor. Y mientras orás estás dispuesto, si el Señor te llama, a ser aquel que es enviado a esa labor. Y hermanos, les puedo decir que es el mejor llamado que puede haber. Es el llamado más alto que puede haber. Y sea cual sea tu carrera y sea lo que sea que te estás preparando, es lindo eso. Puedes servir al Señor ahí, pero si el Señor te llama, déjalo todo. Déjalo todo. No hay llamado más alto, no hay llamado más hermoso, no hay llamado más exigente que el llamado del Señor a servir al Señor tiempo completo. ¿Tú estás dispuesto a ser llamado por el Señor y ser enviado por el Señor? No un ministerio en la iglesia, eso igual lo tenés que hacer. No en predicar el Evangelio, eso lo tenés que hacer. Sino un ministerio de tiempo completo para el Señor, para su obra. Yendo a donde Dios quiera que vayas. No es para todos, no es para la mayoría, pero si el Señor te llama como obrero, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Responde al llamado, responde de inmediato al llamado. Y enfócate en el llamado y seguí ese llamado y no pares hasta que lo alcances. Me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, ¿no? No estábamos casados todavía, no me enamoré después de casarme. Y éramos jóvenes. Yo ya sabía lo que quería hacer con mi vida. Tenía como 15 años y ya estaba enfocado, ya sabía que quería ser pastor
Quizás en ese momento no sabía dónde, no sabía que el Señor me hizo nacer y criarme en Pacheco para venir a 5 cuadras a comenzar una iglesia. Pero sabía que quería ser pastor. En un tiempo pensé que es un misionero va al otro lado del mundo, más lejos, y predica el Evangelio, establece una iglesia, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a China. Y a veces agradezco porque no tendría el asado de hombres, ¿sí? En China. Tendríamos un asado de cerebro de mono. Y bueno, pero el Señor obra en maneras misteriosas, ¿no? Y nos guía a donde tenemos que estar. Y después vino un pastor de México y le dije a mi papá, quizás el Señor quiere que vaya a México. Y él me dijo, bueno, habla con ese pastor y fíjate cuál es su plan y cómo vos podrías encajar ahí e ir a ese lugar, ¿no? Y ahí estaríamos haciendo asados picantes, ¿no? Sería todo picante. Y entonces vuelvo a donde comencé, cuando ya me gustaban ahí y en realidad antes que empecemos a salir y ya los dos estábamos bien enamorados el uno del otro, ¿no? La conquisté con algunas flores, algún chocolate, algo de eso, ¿no? Y nos sentamos a hablar y ella dice, yo no quiero perder el tiempo, vos tenés que estar seguro, ¿no? Y yo le dije, no, yo tampoco, y yo estoy dispuesto a ir a donde el Señor me envíe. ¿Vos estás dispuesto a ir a donde sea? Y yo ahí, ¿no? Piernas cruzadas, dedos cruzados, brazos cruzados, todo. Que diga que sí. Pero si decía que no, diría, bueno, entonces no vamos a salir. Pues yo sé que el Señor quiere que vaya donde Él quiere que vaya. Y bueno, nos trajo acá, ¿no? A 5 minutos de donde vivimos. Pero ella dijo que sí. Entonces me puse en una rodilla y no le propuse, ¿viste? 15 años tenía. Esperé 1 año, 2 años. Hermanos, si el Señor te llama, toda tu vida tiene que estar enfocada en eso. Nada te puede desviar. Nada te puede desviar. Tienes que estar enfocado. ¿Estás dispuesto? Entonces todos debemos rogar al Señor de la cosecha que el Señor envíe obreros a su cosecha. Y que digamos como Isaías, en Isaías 6:8. Dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Bueno, hermanos, tengo mucho más para decir de versículos 3 y 4, mucho más para decir. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Porque igual el texto sigue y vamos a continuar aprendiendo lo que el texto tiene para nosotros. Pero lo que quiero hacer es tomar un momento para continuar aplicando esto un poquito, ¿sí? Antes de que continuemos con los versículos que siguen la semana que viene. Esta es la primera característica que vemos de la obra del Señor en el reino de Dios. Y te pregunto nuevamente, ¿vos estás dispuesto a responder al llamado del Señor como pastor o misionero si así el Señor lo designa? ¿Estás dispuesto a comenzar una iglesia en un barrio cercano? Así es que como comenzó el Talar, saliendo de Don Torcuato y vinimos a un barrio cercano y comenzamos esta iglesia. Y hermanos, cuando comenzamos éramos re poquitos, éramos, no sé, 5, 6, 7, 10. Y miren todo lo que el Señor está haciendo. Y cuando comenzamos en la casa de un hermano y hacíamos estudios bíblicos con pizza, ¿sí? Invitábamos a la gente y venían una vez y no volvían, ¿no? Y después seguimos con estudios bíblicos acá en la esquina. Y también venía gente y después no volvía. Y el Señor nos dio todo lo que tenemos hoy por la gracia de su misericordia. ¿Y por qué Dios no puede hacer eso con vos? Puede. Y lo hará. Y quizás uno dice, bueno, el Señor me está llamando, pero hay que prepararse. No sé si puedo. No sé si puedo, es demasiado demandante. Yo sé que si le hablo al pastor que quiero hacer esto, me va a meter en unos cursos, hasta el final de mi vida va a estar estudiando. Bueno, es verdad eso, ¿sí? Es verdad. Hay mucha incertidumbre. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y la última vez que miré mi bolsillo y mi banco, no tengo plata para nada, ni alquilar un lote para establecer una iglesia. ¿Lo podré hacer? Porque creo que no. ¿Y de dónde saco toda la economía que necesito? Hermanos, Dios se ocupa de todas esas cosas. Dios se ocupa de todas esas cosas. Entonces no temas a eso. Solo responde al Señor sí, y Él se va a ocupar de todo. Y no te preocupes.
porque Él se ocupa de todas las cosas, todos los detalles. Y como ven, aún en nuestra iglesia tenemos mucho más de lo que podemos desear o pensar. Y Dios sigue dando más. Segundo, rogás al Señor por más obreros en su cosecha. Y mientras rogás, estás dispuesto a ser uno, porque eso hace que el ruego sea mucho más cercano a nuestro corazón y mucho más práctico y mucho más personal con el Señor. Vas al Señor de manera urgente, clamando al Señor, suplicando al Señor, tal como el leproso, para que Él envíe más obreros a su cosecha. Hermanos, debemos ser una iglesia que está rogando continuamente al Señor por obreros que salgan y establezcan iglesias en otras partes de Buenos Aires, de zona norte. Quizá donde vos vivís, porque quizás no vivís en el Talar. Y quizá donde vos vivís necesitamos otra iglesia. ¿Estás orando? Tal como el leproso, rogando, cayendo de rodillas, cara en piso al Señor, pidiéndole por esto, para que envíe más obreros a su cosecha. Debemos ser una iglesia que no se enfoca en sí mismo, sino que está creciendo y se está enfocando en a dónde más podemos llevar el Evangelio y preparar hombres y mujeres que salgan y establezcan estas iglesias en otros lados, iglesias de sana doctrina. Y que hombres y mujeres lleven el Evangelio hasta los confines de la tierra, empezando en zona norte y después llevando a donde el Señor quiere. Del mundo no van a salir de Inglaterra ya. Del mundo en pocas décadas no van a salir de Estados Unidos, ya es muy poco. ¿De dónde van a salir? Creo que el Señor nos está preparando a nosotros para que seamos esa iglesia y esas iglesias junto con nuestras iglesias hermanas. Entonces, hermanos, no podemos quedarnos contentos en nuestra iglesia. Mi iglesia es tan cómoda, mi iglesia es tan linda, yo no quiero salir de acá. No, tenemos que estar dispuestos a ir. Y como iglesia tenemos que estar dispuestos a enviar. Entonces oremos con fervor que el Señor envíe personas al ministerio. Entonces esto es un aspecto importante de tu vida de oración. Quizás decir, no, hasta ahora no lo era. Bueno, que ahora lo sea. Que ahora lo sea. Y oremos que el Señor levante hombres y mujeres en nuestra congregación que lleven la palabra, que establezcan iglesias en otras partes del mundo, en otras partes de esta zona. Y como dije, que vayan sabiendo que pueden ser asesinados si van lejos. En nuestra cultura quizás no, pero en otras culturas sí. Pero van a ser perseguidos, personas los van a odiar, personas no van a creer el Evangelio, pero que estén dispuestos. Y hermanos, yo me acuerdo la primera vez que don Torcuato comenzó otra iglesia y envió obreros, y la iglesia tenía miedo, ¿no? Había como 120 personas en la iglesia y salió un pastor y su esposa, salió un misionero y su esposa, salieron 2 diáconos y sus esposas y familias, se fueron 35 personas de la iglesia. No se fueron, los enviaron. En la iglesia de don Torcuato quedaron como 85, 90 personas y enviaron a las mejores personas. Y todos estaban como, pastor, te seguimos, pero no sé lo que estás haciendo. ¿Estás seguro? Tenemos que estar dispuestos como iglesia a enviar a los mejores hombres y mujeres que tenemos. Y cuando lo hacemos, ¿sabés qué pasa? Otros empiezan a tomar el lugar de los que salieron. Y después crece la iglesia y cuando decís, bueno, ya está, el pastor no va a cometer ese error de nuevo, el pastor envía a otros y otros. Y así podemos multiplicar nuestras iglesias de sana doctrina por todos lados. Pero no solo yo tengo que estar dispuesto a ir, pero como iglesia debemos estar dispuestos a, Señor, llévalos. Y los ayudamos a que lleven el Evangelio a otros lados. Entonces, hermanos, si el Señor te llama al ministerio, ¿estás dispuesto a confiar en Dios y salir sin saber todo lo que va a ocurrir? Y no lo vas a saber. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios va a proveer para todo lo que Él quiere hacer en el ministerio si el Señor te llama? Si el Señor te llama, responde al llamado. Responde al llamado. Y predica el Evangelio del reino, orando con fervor que Dios envíe más obreros. Bueno, hermanos, pensé que hoy llegaría al versículo 16 y ni siquiera llegamos al versículo 4, ¿sí? Pero bueno, es así, hay mucho para ver, hay mucho para descubrir y la semana que viene vamos a seguir este pasaje. Vamos a orar para terminar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por la profundidad de este texto y la verdad que vemos aquí, que es tan importante. Señor, pedimos que
tú estés obrando aún en esta mañana en nuestra iglesia. Te rogamos, Señor, por hombres y mujeres sentados en este momento, donde quizás su corazón está ardiendo. Están pensando, sí, esto es lo que yo tengo que hacer, el Señor me está llamando a mí. Y a veces uno dice, ¿qué es el llamado? Y comienza con un deseo insaciable de que tengo que hacer esto. El que desea obispado, buena obra desea, dice 1 Timoteo 3:1. Y está este deseo de que no puedo hacer más nada en mi vida. No puedo hacer más nada. El trabajo que tengo, no quiero eso, quiero servir al Señor en esta manera. La carrera que tengo, no quiero eso, quiero servir al Señor. No puedo hacer nada más. Y Padre, te pido que si hay algunos en esta mañana, en esta manera, que digan en su corazón, Señor, yo voy a donde sea. Y yo me voy a preparar para ir. Y yo voy a salir a hacerlo. Y Padre, te pido que como iglesia apoyemos a estas personas y ayudemos a estas personas y preparemos a estas personas para que el Evangelio se siga expandiendo, para que iglesias sigan siendo establecidas. Porque la cosecha es mucha y los obreros pocos, pero rogamos, Señor, rogamos que envíes obreros a tu cosecha. Y queremos ver iglesias en Benavides. Y queremos ver iglesias en Garín. Y queremos ver iglesias en Ricardo Rojas. Iglesia de sana doctrina que proclama el Evangelio de Cristo. Entonces rogamos a ti, Señor, que hagas la obra en nuestra iglesia, que no estemos orando por un misionero que venga, que no oremos por una persona que viene y quiere hacer el ministerio, que personas de nuestra iglesia respondan al llamado y sirvan al Señor con sus vidas. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.